Este curso, pues, esta clase sobre todo, es netamente teórica, ¿sí? Para poder entender posteriormente cómo se transforman las imágenes en el monitor y cómo las debemos interpretar. Ahorita vamos a hablar, pues, primeramente vamos a hablar un poco sobre la historia, vamos a hablar también sobre el sonido, a qué velocidad viaja el sonido, a qué velocidad atraviesa la materia, ya sea tanto en el aire, sea en músculo, en líquido, ¿sí? Vamos a ir viendo todos esos conceptos básicos y la fisiología, pues, del sonido, tanto como del infrasonido como del ultrasonido. ¿Ok? Iniciando, pues me presento para los que no me conocen. Soy el doctor Andrés Chos Peñafiel, graduado de la Universidad de la ULEAN de Manta en el 2015. ¿Sí? Estoy cursando el segundo año del posgrado de Radiología y Diagnóstico por Imágenes en la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes. Pues bueno, empezamos con la historia del ultrasonido en la medicina, teniendo en cuenta que a inicios del siglo XVIII, ¿sí? En el año 1700, este biólogo, Lázaro Spallanzani, ¿quién tiene el micrófono prendido? El biólogo, pues, Lázaro Spallanzani, dentro de sus trabajos, pues, descubrió lo que era el ultrasonido. Recordemos que el ultrasonido no es un invento, sino un fenómeno que fue descubierto por esta persona, ya que es una fuerza mecánica que ya existía, pero que no habían los estudios suficientes para poder demostrarlo. Entonces, pues, descubrió que el murciélago, a través de sus alas, emitía ondas sonoras, ¿sí? Para poder captar a sus presas, saber la localización exacta de sus presas, ya que las ondas sonoras chocaban contra su presa y regresaban en forma de eco y él las escuchaba, ¿sí? Por medio de sus oídos. Posteriormente a este descubrimiento llegó el físico Andrea Doppler, quien pues descubrió, hizo muchos estudios y presentó su trabajo a inicios de los años 1800 sobre el ultrasonido en la materia en movimiento, en los fluidos en movimiento, especialmente en la sangre. ¿Ok? Posteriormente, a finales ya de los años 1800, llegaron los científicos japoneses, quienes mejoraron y actualizaron lo que hoy es, pues, el efecto Doppler como tal. Teniendo en cuenta este hallazgo que hizo Lázaro, observamos acá en esta imagen cómo el murciélago emite a través de sus alas, emite las ondas sonoras que llegan hacia su presa, y estas rebotan y él las logra escuchar. En base a esto, pues, ya a partir, pues, de la Primera Guerra Mundial, la Primera y Segunda Guerra Mundial, se inventaron los primeros radares a nivel, pues, de la fuerza naval y de la aviación, para saber, pues, dónde se encontraban, pues, sus enemigos, o dónde ellos podían, pues, poder aterrizar adecuadamente. Posteriormente a esto llegaron los hermanos Pierre y Jacques Curie, quienes descubrieron el efecto pisoeléctrico. El efecto pisoeléctrico no es más que la transformación de la energía mecánica en energía eléctrica o viceversa, ya que utiliza, pues, materiales especiales, utiliza piedras preciosas, utiliza minerales y utiliza también el cuarzo, ¿sí? Para poder transformar la energía mecánica, que serían los ecos, y la transforma en energía eléctrica para poderla ver en el monitor, ¿ok?
Entonces tenemos como concepto que la ecografía es un método diagnóstico basado en el eco del ultrasonido para ver pues los diferentes órganos. Es un método complementario de exploración no invasivo, permite la obtención de imágenes tanto en tiempo real como en movimiento. Tenemos como concepto del sonido que pues va a ser la propagación de las ondas sonoras mecánicas longitudinales, audibles o no audibles, ya vamos a ver cuáles son, hasta qué decibeles podemos oírlas, a través de un medio, provocando particularmente cambios de presión en el medio que se va a desplazar. Tenemos que el sonido va a viajar a través pues, del viento o a través de la materia a una velocidad de 331.5 metros sobre segundo. ¿Sí? Tenemos ahora la morfología o la fisiología de la onda sonora. La onda sonora tiene 4 características importantes, que es la longitud, la amplitud, la frecuencia y la intensidad. Tenemos en este esquema acá, en donde pues podemos ver las ondas sonoras, ¿sí? Que consta, pues cada onda sonora consta de una cresta y de un valle, ¿sí? Y cada onda sonora tiene la longitud, pues que va a ser desde la cresta hasta la finalización del valle, ¿sí? Esta es la longitud y esto se mide pues en centímetros o en milímetros, ¿ok? Tenemos también lo que es la amplitud, que va a ser la amplitud o la distancia que existe entre cada cresta y el valle. Por ejemplo, cuando el sonido se esparce en el aire y no tiene una resistencia, pues las ondas sonoras van a ser más amplias, o sea, las crestas y los valles van a ser más amplios. Pero pongamos que, un ejemplo, que aquí a este nivel, pues hubiera una materia, hubiera un objeto, ¿sí? Entonces las ondas sonoras van a chocar y van a tener menos amplitud. Se van a hacer más estos espacios entre las crestas y los valles van a ser más cortos. Entonces, la amplitud de la onda se va a disminuir. Y la frecuencia, pues, es la longitud de la onda por segundo. Esto se mide en centímetros o se mide ciclo por segundo. Tenemos que un hertz es un ciclo por segundo. Esto es un ciclo, ¿sí? Una onda completa es un ciclo. ¿Ok? Y un megahertz es 1.000.000 de ciclos por segundo y un kilohertz es 1.000 ciclos por segundo. Ahora, la intensidad de la onda es el pico máximo que la misma, o sea que la onda pues ejerce sobre el medio. Y esto va a variar también en la frecuencia de las ondas y en la amplitud. El sonido audible, recordemos pues que el oído humano pues solo puede percibir los sonidos en frecuencias entre 20 y 20.000 Hz. ¿Sí? Ya las que se encuentran por debajo de 20 Hz se denominan ondas infrasónicas. ¿Sí? Son las frecuencias por debajo del intervalo audible menor de 20 Hz. Y las ondas ultrasónicas son las frecuencias que pasan los 20.000 Hz, ¿sí? Que no son audibles al oído humano. Tenemos entonces que la velocidad de propagación, pues esto va a estar en relación pues a que la velocidad en el cual el sonido puede viajar a través de un medio y se considera típicamente de 1.540 metros sobre segundo en los tejidos blandos. Esto no va a variar, esta es una velocidad que ya ha sido comprobada y que muchas literaturas pues la nombran. Y va a ser determinada pues solamente por características del medio o de la materia. En este caso pues de la densidad y de la rigidez de la materia. Tenemos un ejemplo acá en que 0.5 MHz, un ejemplo de ondas de 0.5 MHz y ondas de 5 MHz. Observamos que las ondas de 0.5 MHz tienen una mayor amplitud de la cresta como del valle, ¿sí? Y tienen 2 ciclos por segundo, ¿ok? Tenemos aquí un ciclo y acá tenemos otro ciclo, ¿ok? Y van a atravesar, de igual forma, van a atravesar el músculo, mientras que la onda que se expande a través con una velocidad de 5 MHz va a tener
las crestas y los valles, la amplitud de la onda va a ser menor que la anterior y va a haber más ciclos por segundo. ¿Ok? Entonces, de igual forma, la teoría es de que estas ondas ante una materia que es ecográficamente atravesable o penetrable, las ondas pues así sea con la mayor frecuencia o con menor frecuencia, van a atravesarla sin problema. Mientras que tenemos acá otro ejemplo del músculo y de acero. Tenemos acá entonces pues que las ondas vienen siendo de 5 MHz ambas, pero la primera ante el acero no atraviesa adecuadamente la materia, mientras que en el músculo pues la atraviesa sin ningún problema. ¿Ok? Todo va a depender de la frecuencia con la que se utilice, con que se envíe el eco y de la materia a atravesar. Ahora bien, ¿cuáles son las velocidades de propagación del sonido? Tenemos que en el agua el sonido se va a propagar a 1497 metros por segundo. En el tejido muscular el sonido va a atravesarlo a 1568. En el tejido hepático 1570. El tejido adiposo 1476. El tejido cerebral 1521. El hueso 3360, mientras que en el aire va a tener una velocidad de 331.5 metros por segundo. Vemos la diferencia que acá en las primeras, en el tejido, en estos tejidos, pues va a tener una velocidad mucho mayor que en el aire. Entonces, que debemos de sacar como referencia de que el aire es poco atravesable por las ondas sonoras, ¿sí? No es un buen transductor, no es un buen transductor, por decirlo así, el aire. O sea que el momento en que se imitan las ondas sonoras a través del aire, van a haber muchos efectos, muchos efectos de artefacto en el ecógrafo. Por eso es que cuando se realiza la ecografía pulmonar, por ponerlo de ejemplo, ¿sí? El pulmón no se va a delimitar adecuadamente, más solo que se delimita lo que es la pleura. Tenemos entonces acá, hablando ya sobre los transductores, pues tenemos que existen pues varios tipos de transductores. Tenemos los lineales, tenemos el volumétrico, tenemos el convex, el intracavitario, ¿sí? Acá solo vamos a poner de ejemplo los principales, que son el lineal y el convexo, que van a trabajar pues con frecuencias de 3.5, de 3 a 5 MHz el convex y de 4 a 10 MHz el lineal. Claro, hay lineales que trabajan hasta 17 MHz. Entonces, vamos a sacar como teoría o como ejemplo que entre menor frecuencia hay mayor profundidad. Más adelante tenemos unos ejemplos sobre esto, ¿sí? Y entre menor frecuencia, por ejemplo en los transductores lineales, entre menor frecuencia se pueden ver tejidos más superficiales, o sea, hay menos profundidad. Por eso es que los transductores convex se usan sobre todo en cavidad abdominal, en tejidos profundos, y los transductores lineales en partes blandas y tejidos superficiales. Tenemos un ejemplo acá de un transductor, un esquema de un transductor. Tenemos el cable, tenemos el material piezoeléctrico, tenemos el lente acústico y la impedancia mecánica. ¿Ok? Esta impedancia mecánica es la que nos va a transmitir los ecos y los va a recibir para convertirlos en energía eléctrica por medio de los cristales para el efecto piezoeléctrico. Hablando sobre los efectos piezoeléctricos, tenemos que es la emisión de la onda sónica producida por los cristales contenidos en el transductor, ordenados en forma lineal, y va a provocar la vibración de los cristales. Tenemos el ejemplo acá, ¿sí? Ya vimos el ejemplo del transductor. Entonces, esto emite el sonido, el cristal que se encuentra aquí, el efecto piezoeléctrico,
vibra junto con el lente acústico, ¿sí? Lo traspasa y vemos que las ondas van a ir de forma lineal, ¿sí? Transformadas ya en energía mecánica. Y cuando regresan, pues se transforma en energía eléctrica para poderla ver en el monitor. Como lo dije, pues él convierte la energía eléctrica en mecánica, que se transforma en ultrasonido. Tenemos un ejemplo aquí que a mayor cantidad de cristales existe una mejor calidad de imagen. Tenemos también pues que el grosor va a determinar la frecuencia, es decir que si hay un grosor de los cristales de 1.8 milímetros, va a dar como resultado 1 megahertz, y si hay de 0.18 milímetros, va a dar resultados de 10 megahertz. Los transductores que son de buena calidad van a venir con cristales de 120 a 256 en total, ¿sí? Esos son los cristales con mejor calidad, los transductores con mejor calidad. Tenemos ahora lo que es el haz de sonido. Aquí es lo que yo les hablaba, el ejemplo que les daba, que entre mayor frecuencia existe menor profundidad, y entre menor frecuencia existe menor profundidad. ¿Ok? La resolución pues va a ser la agudeza y la claridad de una imagen, siendo la calidad o la capacidad para identificar estructuras pequeñas con más detalle o claridad visual y la nitidez. Por ejemplo, tenemos este transductor con cristales de 10 milímetros y con una frecuencia de 2 megahertz. Entonces vamos a tener como ejemplo comparativo, ¿sí?, de estos transductores acá, que va a tener mayor profundidad, ¿sí?, y no va a tener tanto campo de visión lateral, ¿ok? Los haces no se van a expandir adecuadamente en forma lateral, sino que va a tener un campo céntrico acá a este nivel. Tenemos acá este ejemplo también con cristales de 10 milímetros y con una frecuencia de 10 megahertz, en donde pues se va a observar mayor profundidad y igual forma. No va a haber adecuados ecos de forma lateral, no se va a observar mucho la visión periférica. Mientras que existen transductores con 5 milímetros de cristales y 4 megahertz, existe pues el campo central va a ser pequeño, va a ser corto, va a ser también menos profundo que los otros transductores, pero va a tener una mayor ampliación a nivel pues del campo periférico. De igual forma, en el transductor de 2 MHz, pero de igual con 5 milímetros de cristales, pues tenemos que el campo va a ser mucho más corto, la profundidad va a ser mucho más corta a diferencia de los demás, y que la visión periférica va a ser excelente, va a tener una visión periférica, unos ecos laterales muy buenos. El ángulo de disonación, esto se resume en la forma en que uno coloca el transductor y la forma en que nosotros, la angulación en que tengamos la mejor visión hacia la materia. Entonces tenemos como ejemplo, este ejemplo de aquí, observamos aquí el transductor y el ángulo cónico, observamos acá el objeto. Si lo colocamos paralelo al objeto, pues vamos a ver que las ondas sonoras lo van a abarcar todo, ¿sí? Lo van a abarcar todo y vamos a ver toda la imagen. Mientras que si, por ejemplo, lo colocamos aquí, solo vamos a ver esta parte de la imagen, y no, como no tenemos una visión periférica adecuada, no la vamos a ver completamente. No la vamos a ver adecuadamente, ¿ok? Tenemos la interacción del ultrasonido con los tejidos. Esto pues habla del tipo de reflexiones, de refracción, de atenuación y de movimiento dependiendo la insonación y dependiendo la materia. Entonces, tenemos el ejemplo del transductor acá. Estos son células sanguíneas. Observamos que los ecos van a ir directo hacia las células sanguíneas, pero estos ecos, como las células sanguíneas están en movimiento,
van a dispersarse, van a irse en todas las direcciones, ¿sí? Entonces no vamos a tener un ángulo de insonación adecuado, ¿sí? A menos que mejoremos la calidad técnica en el equipo a 60 grados y ahí vamos a tener adecuadamente, pero eso son técnicas que se realizan en ecodoppler. Mientras que tenemos otro ejemplo acá, tenemos el transductor, tenemos la materia, esta de aquí es la materia, observamos el ejemplo de reflexión, que también más adelante lo voy a ir explicando, observamos acá, el ejemplo de reflexión es cuando los ecos chocan contra la materia, esta no la atraviesa, los ecos no atraviesan la materia y regresan, pero en dirección opuesta. ¿Okay? Vemos aquí cómo tiene un ángulo de insonación hacia la materia y regresa en otro. ¿Sí? Esto pasa típicamente en estructuras como calcio, como los huesos. Observamos acá otro ejemplo de refracción en donde el eco va dirigido en un ángulo hacia la materia y al chocar con la materia, la atraviesa, pero ya no va a seguir la misma insonación o la misma ruta, sino que se va a desviar, ¿sí? Por el contenido de la materia. Esto pasa, por ejemplo, en la vejiga, que atraviesa el líquido, en el hígado, pasa muchas veces en la vesícula, ¿sí? Entonces, también tenemos otro ejemplo de atenuación, en donde el eco va a chocar contra la materia y debido a la ecogenicidad que tenga la materia, pues se va a ir disminuyendo y ya no se va a ir viendo adecuadamente hacia lo posterior de la materia. ¿Sí? Se va a ir disminuyendo los ecos. Entonces tenemos, para hablar pues ya de la reflexión, pues que es la producción de ecos sobre los tejidos. Tenemos la impedancia acústica, que es la resistencia al paso de las ondas en un tejido, producto de la densidad del medio y de la velocidad del sonido, de la propagación del sonido. Y la onda sonora pues se va a transmitir en los tejidos blandos a una velocidad constante. El único factor que puede modificar la impedancia acústica es la densidad. Entonces tenemos el ejemplo de la reflexión acá y el ejemplo de la atenuación. Observamos aquí que el eco viene, las ondas sonoras, vienen, ¿sí? Con una adecuada, con un adecuado longitud y una adecuada amplitud, chocan contra la materia, pero como es muy, por decirlo así, muy dura, como en el calcio, pues se refleja y se regresa, ¿sí? No va a pasar la materia, no va a atravesar la materia. Mientras que en la atenuación, pues viene la onda sonora y pasa la materia, pero vemos la amplitud de las ondas, ¿sí? Vemos la amplitud de las ondas que se disminuyen, ¿ok? Miren el tamaño de estas ondas y miren las de acá, son más pequeñas, ¿sí? Y se disminuyen. Eso es el típico ejemplo de atenuación. Recordemos acá, las reflexiones fuertes van a producir imágenes blancas como el hueso, las reflexiones débiles van a producir imágenes negras o anecoicas como los líquidos. Tenemos el ejemplo de las reflexiones acá en el músculo, ¿sí? Va a producir una reflexión de 1.08 por ciento, en el riñón 0.6%, en el tejido tisular es 0.2, en el aire vemos que es un 99% de reflexión. ¿Ok? Acá tenemos esta escala y los tejidos, pues vemos que en el tejido tisular pues lo vamos a observar blanco, el hueso de igual manera, ¿sí? Y la grasa y la sangre en el cerebro pues la vamos a observar más gris, mientras que la placenta, el hígado y el tejido cerebral lo vamos a observar un poco ya cambiando en la escala de grises, pues más oscuro,
Y la sangre y los efectos mecánicos los vamos a observar negros ya. Es decir, lo blanco, ¿sí?, van a ser reflexiones fuertes, mientras que lo negro van a ser reflexiones débiles. Tenemos, hablando sobre el ángulo de incidencia, pues es la proyección de dos ondas sonoras oblicuas entre dos medios de diferente impedancia o de diferente densidad, provocando su reflexión. Tenemos el ejemplo acá, ¿ok? La materia, el ejemplo de la incidencia del ángulo a 90 grados. Observamos que viene la insonación, vienen los ecos transmitidos, choca con la materia y se regresa en dirección opuesta. ¿Ok? La reflexión está dada por el espesor de la materia. ¿Sí? Y nuevamente hablando de la refracción, pues es la desviación de las ondas sonoras de su trayecto original al atravesar un medio dado por la velocidad emitida. Observamos acá también el ángulo de insonación, atraviesa la materia la onda, ¿sí? Y vemos cómo se desvía las ondas sonoras, se desvían por el contenido de la materia. Hablando sobre la difracción, pues es la variación de las direcciones de las ondas sonoras al bordear o chocar contra un objeto que se encuentra en el trayecto. Por decirlo, como ejemplo, tenemos acá cómo vienen las ondas sonoras emitidas por el transductor. Observamos que aquí hay la materia, ¿sí?, que hay una barrera. No observamos paso de ondas adecuadas atrás de la materia, ¿sí? Y observamos que las ondas que no atraviesan la materia, pues pasan adecuadamente y transmiten líneas segmentarias o ecos segmentarios por detrás de la materia, ¿sí? Entonces, pues esto va a producir una sombra acústica posterior, que más adelante lo vamos a determinar, ¿sí? Y tenemos otro ejemplo acá, cuando se producen las sombras planas, es decir, que hay una materia que produce una obstrucción casi total de las ondas y no se va a poder evidenciar adecuadamente lo que lo que se quiere ver detrás de la materia. ¿Sí? Las ondas no van a tener el poder de penetración sobre ese tipo de estructuras. La interfase, pues, es el porcentaje de las ondas reflejadas y que se convierten en imágenes en el monitor, ¿sí? Esto, pues, está dado también por el tipo de transductores y por el tipo de gel que se utilice. Se debe utilizar un gel adecuado, se debe, para hacer el examen, pues se debe colocar abundante gel en el tejido que se va a explorar, ya que si el transductor recorre ese tejido sin un adecuado gel, no va a producir la imagen correcta. Es decir, pues va a haber aire en esa estructura y pues recordemos que el aire es un mal transductor o un mal receptor para las imágenes. ¿Okay? Acá recordamos otra vez el porcentaje de la reflexión en el músculo 1.8, en el riñón 0.6, en el tejido tisular 0.2, en el hueso 49% y en el aire un 99%. O sea que es muy alto y que pues no va a producir muchos errores de imagen. ¿Sí? Hablando sobre la atenuación, pues ya dijimos que era la disminución gradual de la intensidad de las ondas sonoras. Esto se debe pues a la materia, pues a la ecoestructura de la materia, pues, y también a la dispersión que va a producir los ecos, a la refracción. Recordemos que la refracción es la desviación de los ecos cuando atraviesan la materia, a la reflexión, que es decir, que cuando choca contra la materia no la traspasa, pero se regresa en dirección contraria, y a la absorción o atenuación. ¿Ok? Varía con la frecuencia del ultrasonido, como lo dijimos, a mayor frecuencia, mayor atenuación, y a menor frecuencia, menor atenuación. ¿Sí?
tenemos que el sonido pues se va a dispersar más rápido en medios sólidos que en líquidos, pero en medios líquidos va a viajar pues más rápido que en los gases, ¿sí? Tenemos que a mayor densidad, como en el hueso, va a haber una mayor conducción y una mayor refracción, es decir, va a chocar contra la materia, los ecos van a iluminar, por decirlo así, esta estructura y se van a regresar en una dirección contraria, por lo que no vamos a poder ver por detrás de estas estructuras y se van a producir imágenes hiperecogénicas, ¿sí? Y a menor densidad, pues vamos a tener, por ejemplo, en el líquido, va a haber una menor conducción y una menor refracción. A mayor frecuencia, pues va a haber una mayor dispersión y atenuación con menor resolución. Es decir, con menos cantidad de ondas sonoras se van a alcanzar más zonas más profundas, como los transductores convex, que tenemos que tienen una capacidad de 3 a 5 MHz, ¿sí? Entonces tenemos menos ondas sonoras, se alcanza pues zonas de más profundidad. Y a menor frecuencia, con menor dispersión, se va a obtener pues menor dispersión y atenuación, se va a obtener una mejor resolución. Esto lo vemos con los transductores lineales, que van a tener mayor frecuencia entre 4 a 10 MHz, ¿ok? Y van a tener menor profundidad y mayor campo de visión periférica. Y se utiliza mucho en los tejidos superficiales. Acá para recordar, tenemos los transductores convex, que son de 3 a 5 MHz. Se van a utilizar en áreas profundas, tejidos profundos, como en la cavidad abdominal. Y para repetir lo de los transductores lineales y los endovaginales, pues tenemos que van a tener una frecuencia de 4 a 10 MHz. Se utilizan para áreas superficiales, tejidos superficiales y tejidos blandos. Hablando sobre los modos ecográficos, pues existen varios modos ecográficos, modo A, modo B, modo M, ¿sí? Existe el modo Doppler, existe el Power Doppler, existe el Doppler pulsado, ¿sí? Pero acá lo que nos va a interesar para iniciar es el modo B, el modo brillo en escala de grises, y el modo M o modo de movimiento, ¿ok? Tenemos que el modo B se van a observar pues las diferentes densidades, se van a traducir en escala de grises. Este estudio puede ser estático o dinámico, ¿ok? Y tenemos el modo movimiento, que va a tener un eje lateral y un eje axial, en el cual pues vamos a ver el movimiento de los tejidos o la pared de los órganos. Por ejemplo, modo B, tenemos un ejemplo acá arriba, vemos la escala de grises, observamos la materia, observamos el órgano, ¿sí? En escala de grises. Pero en el modo M, en modo movimiento, observamos también escala de grises. Esto viene con una línea, con un cursor, en el cual pues lo colocamos sobre la pared del tejido y van a producir ondas oscilantes, ¿sí? Las ondas oscilantes nos va a servir, este modo M sobre todo nos va a servir para calcular lo que es el índice de pulsatibilidad en los pacientes críticos, en los pacientes que necesitan, en los pacientes que van a necesitar terapia de fluidos en unidades de terapia intensiva, ¿sí? También este modo M nos va a servir para ver patrones oscilantes a nivel del pulmón, ¿sí? Ya recordemos pues que el pulmón va a tener pues movimientos oscilantes por la respiración y pues se coloca el cursor sobre el parénquima o sobre la